Vamos a tomar nuestro lugar, queridos hermanos, y vamos a cantar un poquito de esta canción. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír, y caería rendido ante ti. Una vez más, quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír, y caería rendido ante ti, y no podría estar ante ti escuchándote hablar sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así sin querer nada más que escucharte hablar. Padre, pedimos en tu nombre que esta mañana uses tu palabra para hablar a nuestros corazones, y queremos aprender a amarte, queremos conocerte más, queremos que los anhelos de nuestro corazón sean hacer lo que te agrada a ti. Enséñanos a través del libro de los Hechos el día de hoy cuán importante es que el enfoque de nuestra mente y de nuestro corazón esté en Cristo, en su obra y en su reino. Padre, te pedimos esto en el precioso nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar, queridos hermanos. Conocer a Cristo debiera ser la experiencia más impactante, más transformadora y más gratificante en tu vida. Porque no hay otro como Él. Porque lo que Él ofrece, el mundo no lo ofrece. Porque lo que Él ha hecho por nosotros, nada que haya en este mundo se puede comparar con esa gracia, esas riquezas de la gracia de Dios en nuestras vidas. Y muchas veces, hermanos, estamos distraídos en el camino de la vida por los afanes del día a día. Claro que Dios nos ha dado responsabilidades, nos ha dado trabajos, nos ha dado familias, nos ha dado cosas que atender, pero todo lo que hacemos en la vida diaria debiera ser como un embudo, donde al final
reconozcamos que todo es por Él, por medio de Él y para Él. El gran problema, hermanos, es que muchos que se identifican como cristianos quieren tener a Jesús como una parte de su vida, pero no como el todo de su vida. Y eso va a limitar profundamente la experiencia de conocer a Cristo. Y entonces vas a experimentar insatisfacción, vas a experimentar quizá una falta de propósito, de sentido, quizá digas dónde está la vida abundante que Cristo ha prometido, pero el problema no es Él ya nos ha dado todo eso, el problema somos nosotros, que tenemos un corazón que en lugar de estar entregado completamente al Señor, que queremos que el corazón sea como un condominio, ¿no? Con distintos departamentos y distintas cosas que hacer, que pensar. Y muchas veces nos pasamos gran parte de la vida cristiana entre si me consagro a Cristo, si me comprometo con Él, o si solo pues lo tengo como el Dios bombero que va a venir a apagar los fuegos que llegan a mi vida. Y quiero decirte que Dios quiere que lo conozcamos. Dios quiere que lo amemos. Dios quiere que podamos experimentar su presencia, sus promesas, su gloria en nuestra vida. Y esa debe ser tu expectativa, porque esa es la expectativa de Dios. Esa debiera ser la meta y el enfoque de cada día que Dios nos dé aquí sobre la tierra. Y vamos a ver en el final del capítulo 4 de Hechos y el principio del capítulo 5, cómo Dios quiere que le amemos, haciendo las cosas que son agradables a Él. Así que abre tu Biblia, por favor, en Hechos capítulo 4 y vamos al versículo 32. Hechos capítulo 4, versículo 32. Y dice la palabra del Señor lo siguiente: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Hasta ahí vamos a comenzar con una primera pausa. Hermanos, la unidad de mente, de corazón y física es un distintivo de creyentes llenos del Espíritu Santo que viven buscando al Señor y queriendo hacer su voluntad.
La realidad, hermanos, es que la iglesia que nosotros contemplamos en Hechos dista mucho de ser la iglesia de nuestro tiempo. Por muchas razones, ese sentido de unidad, de estar en un solo corazón, de ser generosos, desprendidos hacia los demás, se ha visto diluido a través de los siglos y sobre todo en esta época donde vivimos en un profundo individualismo, donde aquí quien interesa soy primero yo, luego yo y a lo último yo. Sin embargo, las Escrituras nos enseñan que cuando el creyente conoció a Cristo, el Espíritu Santo fue derramado en nosotros para darnos una capacidad sobrenatural, el amor de Dios derramado en nuestros corazones para que podamos amar a Dios y también podamos amar a nuestro prójimo. Mira lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 5, en la Nueva Traducción Viviente dice lo siguiente: y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios. Porque nos ha dado el Espíritu Santo, fíjate bien, para llenar nuestro corazón, ¿con qué? Dilo fuerte, con su amor. Así que este amor, hermanos, es un amor sobrenatural que es dado por Dios a través de su Espíritu. Y este amor nos capacita para poder amar al Señor, para poder amar a los de la familia de la fe, para amar a los no creyentes y fíjate aún a nuestros enemigos. Porque eso dijo Jesús. Y eso es lo extraordinario del Evangelio. Muchas veces, hermanos, al no estar viviendo la llenura del Espíritu, practicamos un amor humano. Y no es que esté errado, pero esta clase de amor va mucho más allá. Esta clase de amor, hermanos, se va a manifestar de maneras prácticas en la familia de la fe. Y quiero decirte que cuando este amor fluye entre los creyentes, es uno de los testimonios más poderosos para captar la atención de los no creyentes, impactarlos con las buenas noticias del Evangelio y compartirles del amor de Cristo. Y es que todos nosotros, hermanos, tenemos mucho que dar, mucho que compartir. Hemos recibido tanto del Señor en lo material, en lo emocional, en lo espiritual. Y la palabra dice que más bienaventurado es dar que recibir. Y muchas veces no, o sea, de verso lo sabemos, pero no lo practicamos. Y hermanos, el Señor quiere que nosotros aprendamos a compartir de lo mucho que Él nos ha dado con los que pasan necesidades. Obviamente necesidades materiales. Y yo sé que hay personas que a veces abusan, llegan y piden algún apoyo, pero aún así no cerremos nuestro corazón. Necesidades emocionales. ¿Cuánta gente no tiene salud emocional en nuestra sociedad? Y tú puedes ser un agente de sanidad de Dios
para llevar esa sanidad emocional con el Evangelio de Cristo a las personas que lo necesitan. Personas dentro de la comunidad de fe y personas que no conocen al Señor y que también padecen profundas necesidades emocionales. ¿Cuándo fue la última vez que le hablaste a alguien que está en depresión? ¿Cuándo fue la última vez que te interesaste por una persona que viene sola a la iglesia y que está buscando, hermanos, justo un lugar de refugio, un oasis para lo que vive en el día a día dentro de la comunidad de fe? ¿Cuántas veces o cuándo fue la última vez que visitaste a un enfermo? Y también, hermanos, Dios nos ha llamado a poder compartir para aquellos que tienen necesidades espirituales. Hay mucha gente que necesita a Cristo. Muchos. Y tú eres luz en medio de las tinieblas. Y Dios quiere usar esa luz, la luz de Cristo en ti, para que otros puedan salir de sus tinieblas y conozcan a Cristo, la persona más maravillosa que ha pisado la faz de la tierra. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 18, en Reina Valera 60, dice lo siguiente: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, porque me como un plato, ¿verdad? Sino de hecho y de verdad. A ver, léelo conmigo, por favor. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. Así que, hermanos, rompamos ese molde que inhibe que Cristo sea predicado con poder. Porque mira, pasa muchas veces que los líderes, los pastores, planeamos alcances evangelísticos y se gasta mucho dinero en la preparación, en la logística, y es un gran esfuerzo. Pero con los años he visto que el impacto o el fruto que se obtiene es muy poco. Y es cierto que el Señor alcanzaba multitudes, pero mira, lo que más atraía a los no creyentes del primer siglo era el amor. La iglesia es una comunidad de amor. Y no un amor de palabras, de lengua, sino de hecho y de verdad. Y nadie es tan pobre como para que no pueda dar algo de lo mucho que Dios le ha dado para ayudar la necesidad de otro. Y hay personas que han venido a esta congregación, vienen por unas semanas, unos meses, se van. ¿Y sabes quién se acuerda de ellos? Nadie. Porque muchas veces tenemos nuestros grupitos, nuestras amistades, nuestra dinámica social dentro de la iglesia, lo cual no es malo. Pero eso nos pone aquí, ¿no? Nos tapa la visión para entender la necesidad tan profunda que tienen personas que vienen aquí a la iglesia.
Y hermanos, hay 4 cosas que inhiben y amenazan la unidad de toda iglesia local. Ahí traigo una diapositiva, por favor. En primer lugar, nuestra cultura del individualismo, donde solo importa lo que me beneficia o lo que me afecta, no ayuda al ejercicio del amor unos a otros. Porque estoy encerrado en mi ostra, solo estoy mirándome a mí, solo estoy pensando en mí. De vez en cuando una cosita por ahí, por alguien más, y hasta siento que Dios me debe poner una estrellita, ¿no? Porque hice algo extraordinario. Pero esa debiera ser la práctica de todos los días. Dijo el dicho mexicano, ¿no? Hacer el bien sin mirar a quién. Y ese individualismo, hermanos, nos lleva a una apatía social. Y yo sé que muchos que ya son creyentes y han llegado aquí a la congregación, probablemente han tenido alguna mala experiencia en sus relaciones con otros creyentes. Y yo quiero decirte que esas experiencias son reales, ocurren lamentablemente. La iglesia estamos llenos de pecadores, egoístas, individualistas, apáticos, pero por eso este amor es sobrenatural. Y yo creo que podrías comenzar a orar pidiéndole al Padre, lléname de tu espíritu para poder amar a los de tu familia, a mi prójimo, a los que no te conocen y aún a mis enemigos. La apatía, hermanos, nos lleva a la indiferencia, a la falta de empatía hacia los demás. No me importa su dolor, no me importa ni siquiera quién eres, no me aprendo tu nombre. Y muchas veces somos hábiles para inventarnos excusas, para no aprendernos el nombre de los demás. Es que yo tengo mala memoria, ¿no? Tengo memoria de teflón, decimos. Pero ¿sabes qué es? Es falta de interés. Es apatía. La apatía, hermanos, también nos lleva al egoísmo. Solo yo quiero recibir. Pero la bendición completa está en aprender a dar y recibir. Esa es la interacción. Eso va a bendecir. Eso va a fortalecer. Eso va a edificar. Cuando el Nuevo Testamento habla de unos con otros, unos por otros, unos a otros, más de 100 veces usa ese pronombre recíproco en el Nuevo Testamento para hablar de la interacción que debe haber entre nosotros como creyentes. Pero a la gran mayoría de nosotros nos gusta que nos den, ¿o no? Estiramos la mano y vamos muchas veces a la iglesia con la actitud de ayúdenme, órenme, denme, o sea, todo para mí. Y hay una etapa en la vida donde vamos a ocupar eso, pero necesitas entender que tú también puedes dar. Cristo ha sido tan bueno, tan rico al darnos generosamente las riquezas de su gracia, que la podemos compartir.
Y finalmente, hermanos, la cuarta cosa que amenaza y afecta la unidad de la familia de la fe es la hipocresía. Fingir sentimientos, opiniones o acciones para engañar a otros. Te sonrío por un lado y por otro lado el hígado se me está haciendo encebollado, ¿no? Te doy un abrazo, pero quisiera yo tener un puñal para clavártelo en la espalda. Y justo el texto, a partir del versículo 36, nos va a dar una muy dura lección de cómo Dios detuvo la hipocresía en la iglesia temprana. Así que, hermanos, 4 cosas: individualismo, apatía, egoísmo e hipocresía. Y mira, todos hemos sido hipócritas en algún momento. Yo me acuerdo que cuando recién comenzaba yo en mi adolescencia, una de las cosas que me motivó a aprender a tocar la guitarra era porque yo me daba cuenta que las muchachas se fijaban en los músicos, y sigue ocurriendo hasta ahora. Dije, no soy guapo, pero soy músico, ¿no? Entonces, eso ayuda. Y es cierto. Y entonces, cuando comencé a ir a la iglesia, pues algo de eso lo transmitía también. Y muchas veces uno quiere que la gente lo vea, que la gente te admire, que la gente te diga qué bien lo haces, y uno sale con una falsa humildad. No, ¿cómo crees? Es para el Señor, ¿no? Pero ahí está el corazón hipócrita. Pero Dios, que lo ve todo y lo sabe todo, sabe cuando nuestro corazón no está correcto delante del Señor. Y de hecho, la hipocresía fue el pecado que más señaló Jesús a los fariseos de su tiempo. Les dijo, ustedes hacen las cosas para que otros los vean. Y entonces no falta aquí en la iglesia que diga, entonces no voy a hacer nada porque no se trata de eso. Se trata de tener un corazón alineado con Dios. Y decir, Señor, yo te sirvo porque te amo, porque estoy agradecido y porque estoy convencido de que si en algo puedo invertir cada día de mi vida que va a trascender aquí en la tierra y en la eternidad, es servirte a ti. Así que, hermanos, la hipocresía es cosa dura, ahorita vamos a verlo. Versículo 36 del capítulo 4, por favor. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre, y aquí aparece por primera vez, Bernabé, qué nombre bonito, me gusta el significado, que traducido es hijo de consolación. Fíjate, este sobrenombre no se lo pusieron nomás porque sí, se llamaba José, Yosef. Y los apóstoles, al ver su carácter de ser un creyente que consuela a otros creyentes, le pusieron como su nickname, su sobrenombre de hijo de consolación. Bernabé, levita natural de Chipre. Como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiendo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Muy bien, el primer caso que nos narra Lucas aquí en estos versículos que acabamos de leer es de Bernabé,
quien llegó a ser compañero de misiones del apóstol Pablo. Y él es señalado en este versículo como un ejemplo de un creyente que voluntaria y generosamente ofrendó para la obra de Dios una heredad. La vendió, trajo el precio, lo que le habían dado, para que los apóstoles la administraran. Ahora, quiero decirte que administrar dinero en la iglesia es cosa muy seria. Y las personas que administran los dineros en la iglesia tienen que ser personas íntegras, que no sean codiciosos de ganancias deshonestas, que puedan no amar al dinero. La Biblia nos da ciertos requisitos para los que administran. Y ellos confiaban en los apóstoles, en que no amaban el dinero, en que el dinero iba a ser usado para la obra de Dios, para la ayuda a los pobres, y lo traían a los apóstoles para que ellos lo administraran. Y hermanos, nosotros debemos aprender a ofrendar bíblicamente. Yo sé que la mayoría de nosotros venimos del contexto de la religión tradicional, donde a la hora que pasaba la charola, pues buscas saber cuál es la moneda o el billete más chico que traes en la cartera para echarlo en las ofrendas. Pero la enseñanza bíblica que nosotros creemos y practicamos aquí en Calvary, en San José y en la gran mayoría de iglesias de Calvary, es 2 de Corintios capítulo 9, versículos 7 y 8. Seguramente lo conoces. Dice la Escritura: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador. ¿A qué tipo de dador ama el Señor? Alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Así que nuestra ofrenda a Dios, hermanos, debe ser voluntaria, pero eso implica que también debe ser planeada. O sea, no se trata, como te dije, que en el momento que oran por las ofrendas, híjole, a ver, vamos a ver, acá hay un billetote de 20 pesos, ese va a ir a la ofrenda, ¿no? No, de hecho, en otro pasaje de Corintios, no me acuerdo si es 1 Corintios 16 o en 2 de Corintios, dice Pablo: cada primer día de la semana, cada uno aparte, según haya prosperado, y apórtelo. Entonces, si Dios te ha prosperado mucho, pues hay que darle al Señor con gratitud. Entonces, la ofrenda debe ser, en primer lugar, voluntaria. En segundo lugar, debe ser dada con alegría. Casi como un niño, ¿no? Cuando va a recibir un dulce y llegar y decir: Señor, qué privilegio participar de tu obra a través de lo que tú me has provisto. Con una sonrisa, dar para el Señor. Amén. Y finalmente, la obra del Señor debe ser generosa. De hecho, un versículo que no leí, que está antes de este pasaje, dice: el que siembra generosamente, generosamente también segará. Y la promesa de Dios es que Él proveerá en abundancia para ti, porque fíjate el engaño de tu mente y del diablo. Lo que te dicen es: no te va a alcanzar, te va a hacer falta.
Pero cuando aprendes a ofrendar, descubres una cosa. Dios también ahí es fiel. Y Él provee. Y no solo lo suficiente, en abundancia. Así que confiemos en el Señor en esa área. Y podamos ofrendar. Bernabé así lo hizo. Ahora hay un segundo caso aquí narrado, el de un matrimonio. ¿Cómo se llamaban? Dígalo fuerte. Ananías y Zafira. Ellos dispusieron en su corazón también vender una heredad. Pero por alguna razón, quizá por necesidad o por temor a que les hiciera falta dinero en el futuro, entregaron solo una parte. Ahora, ¿estaba mal que solo dieran una parte? No. Como vamos a ver en los versículos siguientes, ese no era el problema. Ya que podían haberse quedado con la propiedad, haberse quedado con una parte, con todo el dinero de la venta, pues era de ellos, o dar una parte. ¿Cuál fue el problema con ellos? La hipocresía. Aparentar algo que no era verdad. Versículo 3 del capítulo 5, por favor. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Pedro le dijo, ¿por qué convenisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante, ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Vamos a hacer una pausa más aquí. Hermanos, la hipocresía es una actitud muy recurrente en nosotros los seres humanos. Muchas veces por construirnos una imagen ante los demás, otras veces para engañar, otras veces para sacar provecho de otros. Y es que la hipocresía, hermanos, arrastra otra serie de pecados que van a lastimar la unidad de la Iglesia de Cristo. La hipocresía produce murmuraciones, celos, engaños, comentarios hirientes hacia los demás,
que afectan el amor fraternal y la unidad de la iglesia local. Mira lo que escribe el apóstol Pedro en el capítulo 2, versículo 1 de su primera carta. Voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, primera de Pedro 2:1. Por lo tanto, desháganse de toda mala conducta. Acaben con todo engaño, hipocresía, celos y toda clase de comentarios hirientes. Hermanos, la hipocresía es un pecado del que debemos arrepentirnos. Y es una lucha, ahí va a estar. Pero debemos pedir al Señor que nos dé la convicción de sacarlo fuera de nuestra vida, porque no nos hace bien ni a nosotros, ni a la iglesia del Señor, ni las personas con las que convivimos. La disciplina del Señor para Ananías y Zafira, hermanos, fue muy firme. Ambos murieron. ¿Te imaginas que Dios disciplinara la hipocresía así en nuestro tiempo? A lo mejor no estaríamos nadie de nosotros aquí. Porque verdaderamente es algo muy recurrente. Pero quiero decirte que el Señor es paciente. Y el Señor tiene mucha compasión con nosotros. Y la gran mayoría de veces nos concede la gracia de reconocer nuestro pecado, arrepentirnos y recibir el perdón y la limpieza que Él ha prometido en su palabra. La gran mayoría de nosotros conoce primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, que dice lo siguiente: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Señor, límpianos de nuestra hipocresía. Límpianos de esos pecados, Señor, que lastiman la unidad, el amor en el cuerpo de Cristo. Finalmente, el versículo 11 del capítulo 5. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Y mira, la disciplina del Señor en Ananías y Zafira produjo por lo menos 3 cosas. En primer lugar, un temor reverente a Dios. Con Dios no se juega. ¿Sí me escuchó? Con Dios no se juega. Por otro lado, Dios también confirmó la autoridad de sus apóstoles. Porque uno a veces teme a Dios, pero desprecia a los que Dios ha puesto. En segundo lugar, yo creo que Ananías y Zafira eran verdaderos creyentes. Y por lo tanto, aun cuando Dios les disciplinó con muerte, si ellos eran verdaderos creyentes, Dios le concedió la gracia de su salvación, a pesar de una disciplina tan firme, tan fuerte en sus vidas. Porque, hermanos, lo que la Biblia enseña es que Cristo ha perdonado todos nuestros pecados. Amén. La cruz de Cristo, su preciosa sangre derramada ahí, es suficiente para perdonar los pecados de todo el mundo. Y cuando nosotros en fe creemos que Cristo es Señor y Salvador de nuestra vida, Cristo nos ha perdonado pecados pasados, pecados presentes, pecados que están por venir.
Muchas veces uno a lo mejor puede tener, por mala doctrina o por la tradición popular, el pensamiento de que si de repente, no sé, cometí algún pecado y muero en ese momento, voy a ir al infierno. Pero hermanos, es gracia. O sea, no es que a Dios no le importe tu pecado, le importó tanto y es algo tan grave que Cristo, el Hijo de Dios, el Verbo hecho carne, murió en la cruz del Calvario por mi pecado y por tu pecado. Pero ya estamos justificados por la fe y tenemos paz para con Dios. Y ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Lo crees? Y finalmente, Dios detuvo la hipocresía y protegió a su iglesia para que no se extendiera en este tiempo y se hiciera una forma de vida entre los creyentes. Dios es bueno, Dios es santo, Dios es justo y lleno de gracia, a pesar de que no entendamos muchas veces las cosas que suceden. Así que hermanos, amemos a Dios, haciendo lo que es agradable a Él, amando con ese amor sobrenatural que nos ha dado por su Espíritu y quitando de nuestra vida esas actitudes que rompen, que dañan la unidad del cuerpo de Cristo. Amén. Hermanos, que los mayores deseos de nuestra vida sean conocerle, aprender a amarle como Él merece y hacer las cosas que son agradables a Él. Padre, te damos gracias por tu palabra, porque ella es verdad. Y a través de ella, Señor, podemos ver a veces lecciones muy duras como la que acabamos de ver con Ananías y Zafira. Pero Dios, permítenos recordar que tú siempre eres bueno, que nos amas, que la disciplina es un acto de amor. Y Señor, danos la convicción para conocerte más, para anhelar amarte más y para hacer lo que es agradable a ti. Que cada día, Señor, esa sea nuestra meta. Que tú muevas hacia eso nuestros deseos, nuestros pensamientos y nuestras acciones. En el precioso nombre de Jesús oramos. Amén. Dios bendiga su palabra, hermanos.